Origen de las universidades. Existen muchos años antes que se formara la institución conocida como universidad. Grecia y Roma formaron una muy buena base de educación, saber e investigación, con maestros, alumnos. Fue la época de los grandes eruditos, de las grandes escuelas y liceos, de los grandes sabios como Aristóteles o Platón, que sin existir el término universidad supieron forjar una excelente masa de conocimiento que hasta nuestros días influye. La universidad es una institución de larga y compleja historia, que ofrece caras diversas al observador según las épocas y según los países. Sirve a la vez a distintos fines, que no siempre es fácil reducir a una idea central. La aparición de la burguesía acompaña el nacimiento de las universidades. Esta naciente burguesía se organiza por medio de las asociaciones. En el principio asociativo hallaremos la clave de su fuerza. Fruto de ese espíritu asociativo son las universidades. Estudiantes y maestros de la escuela antigua se asocian en corporaciones autónomas y así comienza todo. Historia. El término universitas aludía a cualquier comunidad organizada con cualquier fin, pero es a partir del siglo XII cuando los profesores empiezan a agruparse en defensa de la disciplina escolar, preocupados por la calidad de la enseñanza. Del mismo modo, los alumnos comienzan a crear comunidades para protegerse del profesorado. Al ir evolucionando, acaban naciendo las universidades. Para comenzar, el cristianismo inicialmente adopta la escuela clásica sin transformarla profundamente. Con la caída del imperio, la Iglesia se constituye entonces en sucesora de la escuela antigua a finales del siglo V. Sin embargo, la Iglesia ya había producido otro tipo de escuela que rechazara la cultura clásica y se orientara a la vida religiosa. Creó la escuela monacal en Oriente y se difundió por Occidente a partir del siglo VI. Posteriormente, la Iglesia creó la escuela episcopal o catedralicia, con el fin de formar hombres aptos para desempeñar las funciones de la Iglesia y el ministerio eclesiástico. ¿Por qué la Iglesia desarrolla el sistema universitario? Porque era la única institución en Europa que mostraba un interés riguroso por la conservación y el cultivo del conocimiento. Ninguna otra institución hizo más por difundir el conocimiento dentro y fuera de las universidades. Las facultades que hoy conocemos con sus métodos, programas, exámenes y títulos proceden exactamente de la Edad Media y de la importancia que la Iglesia daba al método de razonamiento escolástico, tanto para la correcta argumentación en el curso de la defensa persuasiva de cada aspecto del problema, como a la búsqueda de una solución racional a los conflictos. Educación medieval. La universidad medieval es una de las más grandes creaciones de la civilización occidental, pero su grandeza nace de su perfecto enraizamiento en la sociedad que le dio vida. La idea de cristiandad impregna las universidades medievales. El Estado nacional no se desarrolla hasta los últimos tiempos de la Edad Media. Las universidades aparecen en el momento en que la idea política básica es la cristiandad y no la del Estado nacional. De aquí se deriva también su trascendencia política. La enseñanza universitaria se ajusta a las condiciones de la época, la imprenta no existía y los manuscritos eran raros y costosos. Por ello, la enseñanza se centraba en la lectura, en la lectura. En la universidad medieval se enseñan los saberes de la época, la teología, el derecho, la medicina y la filosofía, teniendo por centro a Dios y a la teología por la reina de las ciencias. A partir del siglo XV, la universidad se enfrenta a un nuevo ambiente y unas nuevas condiciones sociales que plantean su desafío a la gloriosa institución medieval. Dos de los rasgos característicos del inicio del mundo moderno repercuten inmediatamente en la universidad: el triunfo del Estado Nacional y la Reforma. El Estado Nacional, que se difunde con el Renacimiento, hace que las universidades pierdan progresivamente su carácter de instituciones de la cristiandad. La Reforma y su secuela de las guerras de la religión provocan la división de las universidades en católicas y protestantes, y la ruptura de la unidad religiosa se forman universidades luteranas.
Característica. La universidad eran gobernadas por los profesores, pero bajo el estricto régimen de los sacerdotes. La segunda, se crearon dos primeras universidades oficiales, la de Bolonia en 1119 y la de París en 1150. La de Bolonia se especializaba en leyes, pero también se dictaban clases de farmacia, filosofía, medicina y matemáticas, y la de París se especializaba en las necesidades de la Iglesia Católica. Todas las reflexiones eran basadas en las Sagradas Escrituras. El idioma que predominaba era obviamente el latín, y por último se otorgaba licencia para enseñar solo si la universidad tenía permiso papal o imperial. Universidad renacentista. El Renacimiento del siglo XII había sido más obra de individualidades que de instituciones. Los maestros, como sus alumnos, carecían de una organización verdaderamente sólida, y su nomadismo era una clara evidencia de la provisionalidad de su labor. Como cualquier otra profesión urbana, el intelectual necesitaba proteger sus intereses salvaguardando al tiempo su espíritu de cuerpo. La universidad vino a cubrir de manera idónea ambos objetivos. Esta toma de conciencia, que implicaba la defensa de un interés común, identificaba de hecho a los intelectuales con el resto de grupos profesionales ciudadanos organizados en gremios. De ahí que haya podido afirmarse que el siglo XIII es el siglo de las universidades, porque es el siglo de las corporaciones. Sin embargo, aunque estas aspiraciones general de carácter corporativo esté clara, los orígenes concretos del sistema universitario son más difíciles de precisar, aunque pueda hablarse de universidades fundadas desde cero, al calor de la iniciativa regia o pontífica, así como Toulouse, Nápoles, Salamanca, Lérida, entre otras. Parece que, sin embargo, que las primeras en parecer y también las que alcanzaron mayor relevancia fueron aquellas que partieron de la experiencia de las escuelas episcopales con cierto nivel ya en el siglo XII, como París, Oxford y Bolonia. Universidad Napoleónica. En Francia, la revolución da el golpe de muerte a la antigua universidad el 5 de septiembre de 1793. Una ley de la Convención suprime pura simplemente todas las universidades. La enseñanza superior se reorganiza sobre la base de las escuelas especiales. Una de ellas es la Escuela Politécnica de París. La Universidad Imperial es una de las tantas universidades que tuvo influencia de la famosa ordenación napoleónica, creada en 1986 y organizada 2 años después. Tiene un concepto distinto de la que comúnmente se podría denominar universidad. Era más bien un organismo estatal al servicio del Estado. La Universidad Napoleónica, unida a las viejas universidades, hace que el modelo francés encontrara imitadores. Países como el nuestro adoptan algunas enseñanzas. Pese a todos esos inconvenientes, permitió una revitalización de enseñanza superior, porque el estado en que se encontraba a principios del siglo XIX no era bueno. Sin embargo, otros países como Rusia siguen hoy fuertemente influida por el modelo napoleónico. Francia y los países que lo imitaron resuelven el problema de la universidad por el camino de suprimirlas en su forma tradicional y organizar en forma distinta la enseñanza superior, aplicando un nuevo sistema relacionado al Estado centralista y burocrático que surge con la Revolución. Al principio del siglo XIX se produce también un movimiento de reforma de las universidades de Oxford y Cambridge, únicas universidades inglesas entonces existentes. En Alemania, el Public School, el movimiento renovado, provoca la fundación de la Universidad de Berlín en 1810, que inicia la nueva era de las universidades germánicas.
La universidad inglesa, la universidad alemana y la crisis de la primera posguerra inspiran la meditación de quienes buscan la idea de la universidad. De ella saldrán algunos estudios fundamentales a lo que es necesario hacer referencia. Universidad en la Edad Moderna. Comienza a configurarse con la apertura de Berlín. Señala que la función de la universidad ya no era enseñar el conocimiento aceptado, sino demostrar cómo se había descubierto tal conocimiento. Desde esta perspectiva de estudio de la ciencia se considera como el fundamento a partir del cual era viable el desarrollo de la investigación empírica. Humboldt, en el origen de esta universidad, persuadió al rey de Rusia para que fundara un centro en Berlín basado en las ideas del filósofo y teólogo Czech Lager, que creía fundamentalmente en la importancia de despertar en los estudios con la idea de las ciencias y considerar sus leyes como aspectos esenciales de la vida diaria. Universidad contemporánea. Desde finales del siglo XIX, el esquema de universidad alemana influyó decisivamente en la creación de la universidad moderna en Europa, Estados Unidos, Japón y obviamente América Latina. Fue así como el espíritu científico modernizó las estructuras tradicionales de las universidades, a la vez que propició un clima de libertades en la espera de enseñanza, el estudio y la investigación. Esta renovación trajo consigo una expansión extraordinaria en la matrícula universitaria. Analizando la historia nos damos cuenta que el papel de las universidades es cambiante en las diferentes épocas y que toma un grado de evolución a medida que el tiempo pasa.